porque no tiene que entrar a subsidiar, a decir, mira, ¿sabes qué? La tasa de mercado es 1%, yo te voy a dar una tasa de 5, no puedes. O ¿sabes qué? La tasa promedio de mercado es 30, ¿ok? Yo voy a recomprar deuda y te voy a dar una tasa de 10. No, pues ahí estaríamos entrando a competir, ¿no? Subsidiando. Y no se trata de eso, sino que se trata de generar una oferta más. ¿Y por qué? Porque hay muchos costes sociales. ¿Ok? Por ejemplo, en Ventanilla una persona que viva en Ciudad Pachacute o que viva en mi Perú, tiene que coger e irse a una agencia y se tiene que mover, coger su micro, moverse, e irse hasta una agencia. Una persona que viva en Manchay, la agencia más cercana que tiene está a la puerta, que es mi banco. La siguiente agencia está en Musa, una del banco de crédito, y las siguientes están en Molicentro, que ahí ya hay algunas más. Entonces esa persona tiene que tener libertad porque a lo mejor hay una del Banco de la Nación ahí. Entonces, ¿por qué esa persona tiene que coger, ¿no? Y tener que mover, coger su micro, coger su taxi, movilizarse, gastar su tiempo, si tiene una agencia del Banco de la Nación ahí? Entonces estos países lo que han hecho ha sido liberalizar ese banco estatal que también cogía las pensiones del Estado, el caso español también era igual, pensiones, los sueldos del Estado, liberalizar y que cualquier también pueda ir a un banco estatal. Yo le aseguro, ¿no?, que siempre los privados van a ser preferidos por la gente más que los estatales, porque el servicio que te van a dar con banca de internet, con esto, con lo otro, va a ser mejor. Pero claro, es que hoy día, tal y como están los bancos privados, nadie se anima, nadie quiere ir a un banco privado, esperar una cola 2 horas ahí, ver cómo los VIP pasamos, ¿no?, por delante de todos. Entonces, el sistema es tan poco competitivo, es tan poco amigable, ¿no?, que te da igual un Banco de la Nación esperar una cola de 3 horas que irte a cualquier banco. Entonces, se necesita competencia. Entonces, en otros países lo que han hecho ha sido liberalizar de esa forma. Entonces, el caso del Banco de la Nación es un caso prioritario, pero tiene que ser de los dos lados. Es decir, que los empleados públicos puedan elegir libremente, ¿no?, y que el resto de empleados también puedan elegir al Banco de la Nación, porque si no descapitalizamos al Banco de la Nación, y ese es el temor que tiene la ministra. Por eso dice, veremos gradualmente a ver cómo hacemos con el Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque como al Banco de la Nación, ¿no?, rápido saltan los privados diciendo, no, el que no entre dentro del juego, ¿no? Entonces, no, tiene que entrar a competir como un actor más, y más viendo que tiene un 10% de participación y 400 oficinas. Porque si no, van a ser 2 años más hacia adelante y no podemos esperar. Esto es alarmante, no podemos esperar. Yo llevo dialogando con superintendentes, con presidentes de INECOPI, estos temas ya para 4 años. Entonces, ¿qué tenemos que esperar 4 años más a que se apruebe una norma y que se liberalice el Banco de la Nación? ¿4 años más? ¿Tenemos que esperar 4 años más a que haya incrementos en la bancarización? No, cuando es algo que se puede hacer ya inmediatamente. Entonces, tiene que haber de los dos lados personas del sector público que puedan ir a privados y los privados que puedan ir a elegir el Banco de la Nación, ¿no? Eso contestando un poco, y las experiencias de Brasil, de Chile y también de España, aunque a mí me pilló muy pequeño el caso de Chivolo, ¿no?, en los años 80, ¿no? Bueno, también muy importante, otra de las... Con eso contesto también algunas de las preguntas del señor Washington que iba referida a ese, ¿no? ¿Quién debe invitar? ¿Cómo manejar esto, no? Yo creo que tenemos un problema grave, ¿no? Y creo que tenemos también una conversación alturada para poder comentarlo con los organismos supervisores de todo, ¿no? Organismos supervisores no solamente de banca, sino telefonía, etcétera, ¿no? Pareciera, y eso se puede decir abiertamente porque además es conocido, pareciera que están más a favor de las empresas supervisadas, ¿no?, que del consumidor o del usuario, ¿ok? Pero uno se pone a analizar y es que hay problemas serios, ¿no? Es decir, un presidente de Ositel o un gerente general de Ositel o un gerente de lo que sea de Ositel termina su mandato, cambia de gobierno y después dice, ¿dónde voy a ir yo a trabajar? ¿Ok? Entonces la norma te dice, bueno, en un año no puedes ir, ¿no? Pero pasa el año y te vas a trabajar
a Telefónica, a Claro o a donde sea. Entonces tenemos un problema ahí. Nunca, ¿no?, un presidente de un organismo supervisor, ¿ok?, va a actuar, ¿no?, haciendo una política adecuada en favor de los usuarios, si resulta que está ese incentivo de después, mira, yo tengo un problema, si después resulta que no tengo trabajo y me ofrecen trabajo en una de las empresas supervisadas como técnico y especialista. Entonces ahí hay una labor que hacer importante. Es decir, subir esa valla que no sea de 1 a 5 años, ¿ok?, y en todo caso que el gobierno vea algún tipo de subsidio de desempleo, lo que sea, si esa persona no encuentra trabajo, ¿no? Pero eso es un tema clave, ¿ok? Entonces, tenemos ese problema, entonces vemos que las cosas se resuelven de una forma muy lenta, tanto en telefonía, tanto en banca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es algo que ustedes deben evaluar, ¿no? Es decir, que verdaderamente haya incentivos que vayan a favor de una supervisión adecuada. Cuando nos estamos yendo al tema de los bancos, si es bueno, etcétera, sí hay ciertos estudios, contestando a la congresista Fujimori, sí hay ciertos estudios a nivel internacional referido a empresas eléctricas, a empresas de telefonía, etcétera, donde se demuestra que una empresa grande puede hacer economías de escala y poder dar productos, ¿no?, a más bajo precio. Entonces ahí dicen, bueno, pues si tienes empresas grandes es buena la concentración, ¿ok? Sí, pero es que en el caso de Banca del Perú eso no sucede, porque vemos que los productos son carísimos, vemos que las tasas de los depósitos son bajísimas y vemos que el ROE de estas empresas supera el 30%. Entonces tenemos un problema ahí, ¿ok? Entonces ese es un argumento y que se da también para el caso, ¿no?, de países donde hay una economía de mercado eficiente, ¿ok? Entonces, aquí indudablemente necesitamos invitar. ¿Quién tiene que jugar un rol para invitar? Pues tiene que ser el organismo supervisor. Tiene que ser el organismo supervisor. Entonces, para eso, el organismo supervisor, la SBS o el Banco Central, si el organismo supervisor no desea, pues tiene que coger e invitar a otros actores al mercado, ¿ok?, y decirles, señores, aquí ahora mismo hay derecho a elegir banco, se han liberalizado y tenemos, ¿no?, la oportunidad de que ustedes puedan hacer negocio porque queremos competencia. Yo entiendo la posición del señor Martans, porque cuando él estaba, él decía, nosotros queremos a bancos que sean de la categoría ¡paf! Perfecto. Yo lo entiendo perfectamente, ¿ok? Pero, oye, va a venir un Bank of New York aquí al Perú, ¿ok? Va a venir, no sé si le interesa venir o no. Pero es que a lo mejor tenemos bancos buenos, con buena reputación, ¿ok?, porque ahí tenemos el caso del Banco Azteca, ¿no?, de que el señor Martán se opuso por que había ciertos antecedentes de sus dueños, etcétera, ante la Security Exchange Commission de Estados Unidos, etcétera, y no quería, ¿no?, que entrase al Perú. Perfecto. Que queremos bancos top. Pero es que dentro de los top hay de todo tipo. Entonces tenemos bancos regionales que sí estarían deseosos de entrar, que entren, y que son bancos con buena, ¿cómo se llama?, reputación, ¿no? Entonces, y también invitar a otros bancos que ya están aquí que amplíen operaciones. Y un banco que entre solamente para abrir una oficina de representación, oye, mira, aquí no queremos eso en el Perú. Porque al final, si yo quito de esos 15 bancos 3 que están de adorno, y están de adorno verdaderamente, entonces nos quedamos con 12, ¿no? Entonces, esa labor la tiene que hacer el superintendente, es normalmente quien ha venido haciéndola, y es más, el superintendente es después quien da la aprobación junto con el Banco Central, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se ingresen más bancos